Descubrir que toda tu vida durante los últimos 20 años ha sido una completa mentira y que todas las personas significativas para ti ya sea participaron, consintieron o aceptaron esa mentira es una carga muy pesada. ¿Verdad? Eso es lo que le sucedió a Andrew Masters. Andy estaba sentado en su escritorio en la oficina, sintiéndose deprimido y un poco compadeciéndose de sí mismo, con razón, ya que estaba a mitad de un crucero de lujo extraordinario en diciembre y Navidad con su esposa, sus 2 hijas y sus suegros. Pero una semana antes de partir hacia el puerto de origen, su suegro, Marvin Mank, lo llamó a una reunión en su lujosa oficina ejecutiva. Mira, Andy, entiendo que estás esperando con ansias el crucero con tu familia, pero tengo algunos problemas de trabajo y realmente te necesito en la oficina durante todo el mes de diciembre. Por supuesto, sin tu presencia, un crucero familiar no será un evento familiar tan especial. Pero quiero que estés tranquilo, compensaré esto en tu bonificación, además de organizar unas vacaciones de lujo especiales para ti, Katie y las niñas durante el próximo año, que por supuesto la empresa pagará en su totalidad. Andy no estaba de acuerdo con Marvin, pero por alguna razón el hombre mayor parecía inflexible. Esa misma noche, Andy habló con su esposa e hijas durante una cena casera. «Oh no», dijo Katie. «Papá sabe lo importante que son las vacaciones de Navidad para la familia. Es simplemente injusto que tengas que perdértelas. ¿Quieres que hable con mamá e intente convencerla para que cambie de opinión?» Él encogió los hombros. «Bueno, sí, sería útil, cariño». «Gracias», dijeron las gemelas Cassandra y Emily. «Sí, por favor, mamá, no podemos permitir que papá se pierda las vacaciones de Navidad en familia. No sería correcto». Aunque Andy consideraba a Cassandra y Emily como sus hijas, apenas tenían 2 años cuando conoció a su madre, Katie, recién divorciada y madre soltera. Ella todavía hablaba bien de su exmarido. Bill no fue y no es una mala persona. Realmente no lo es. Probablemente nos casamos demasiado jóvenes y teníamos aspiraciones completamente diferentes. Nos separamos. Él se fue 2 años a fotografiar y pintar, a vivir la vida en diferentes partes del mundo, y decidimos que el divorcio era lo mejor para nosotros. Yo no pedí pensión alimenticia, pero él la pagaba regularmente, así que todo estaba bien. Cuando Andy conoció a Katie, acababa de terminar su MBA en Administración y Comunicaciones Empresariales, y durante la cena impresionó a Marvin, el padre de Katie, con su profundo conocimiento del negocio, especialmente de la industria en la que Marvin mismo trabajaba. Al final de la velada, Andy había concertado una reunión con Marvin al día siguiente para discutir la posibilidad de trabajar en el personal de su creciente imperio empresarial. Andy continuó saliendo con Katie y descubrió que amaba a las gemelas como si fueran sus propias hijas. Después de 1 año de citas, le propuso matrimonio a Katie. Ella aceptó. Se casaron, y Andy siguió trabajando para Marvin, eventualmente ocupando el puesto de asistente referente de Marvin. Era el empleado perfecto, el esposo perfecto, el padre perfecto para las niñas y el yerno perfecto para Marvin y Claire. Era el quien se ocupaba de los monstruos debajo de las camas de las niñas y los monstruos en sus armarios, quien se turnaba para levantarse por la noche y consolarlas cuando estaban enfermas, ayudarlas con la tarea, consolarlas cuando sus citas no salían según lo planeado, etc. Se aseguraba de tratar a las niñas como princesas y a su madre como su reina. Katie no trabajaba, pero era activa en varias organizaciones benéficas financiadas por GWS, la empresa dirigida por su padre. Era la verdadera reina de la vida social local. 16 años después, de repente se sintió como un dinosaurio en uno de esos dibujos animados que representan dinosaurios con comida cayéndoles de la boca y mirando con asombro como un asteroide de 6 millas de ancho conocido como el asteroide Chicxulub gritaba a través del cielo, poniendo fin a la vida tal como la conocían. Era diciembre, unos días antes de Navidad, y extrañaba terriblemente a su esposa e hijas. Murmuró para sí mismo acerca de tener que quedarse en el trabajo mientras su familia disfrutaba de un crucero de 1 mes por el Caribe. No sabía por qué tenía que quedarse en el trabajo, pero en casa la cama parecía muy grande y vacía, y la casa parecía un eco ensordecedor de silencio.
Su hasta entonces vida ideal fue interrumpida por su propio asteroide Chicxulub personal cuando la asistente personal de Marvin, Julia Beston, golpeó nerviosamente la puerta de su oficina. Andy, ¿podrías darme un minuto de tu tiempo? Por supuesto que sí. Julia, por favor cierra la puerta y siéntate. Pareces un poco preocupada. ¿Puedo ayudarte? En este momento, Julia comenzó a llorar. Y entonces Andy notó que ella había entrado a su oficina con un paquete de pañuelos con los que se secaba los ojos. Gracias, Andy. Eres tan amable. Esto es exactamente lo que esperaba de un hombre maravilloso y resiliente como tú. Pero vine a ti con un problema que no me concierne, sino con información sobre un problema que te concierne a ti. Continúa, dijo Andy, sabiendo que no importaba lo que ella le dijera, no le gustaría. Estamos hablando del crucero familiar de un mes para diciembre y Navidad del que obviamente te sacaron en el último minuto. Andy asintió en silencio. Ayudé a Marvin a reservar el crucero, pero no entendí lo que estaba pasando con él hasta que te dijo que te habían dejado fuera en el último minuto. Andy, la verdad es que no había ninguna reserva para ti en este crucero. Tu lugar fue tomado de antemano por Bill Buster, el exmarido de tu esposa. Está registrado con ella en la misma cabaña de lujo. Lo siento mucho por ser yo quien te tiene que contar esto. Andy se sintió completamente devastado por esta noticia. Dejar que el ex esposo de Katie tome tu lugar en este crucero es simplemente un comportamiento inaceptable por parte de todos ellos. He trabajado con Marvin durante 25 años. Conozco a Claire, a Katie y a las gemelas desde que dejé la universidad. Nunca imaginé ni por un momento que pudiera ser tan hipócrita y, sin encontrar una palabra mejor, tan malvado. ¿Qué vas a hacer, Julia? Me jubilaré anticipadamente de GWS de inmediato y me mudaré a Florida para vivir con mi hija y mi yerno. Ellos están empezando un negocio y planeo transferir mi 401k a su nueva corporación. Desde que mi esposo murió hace 10 años, he sentido cada vez más inquietud. Desde hace tiempo mi hija y Dan me han invitado a vivir con ellos. Y después de lo que Marvin te hizo, a ti, mi propio yerno, ¿qué oportunidad tengo yo si decide hacer algo similar conmigo? Entiendo lo que dices, Julia. Realmente lo entiendo. Pero asegúrame que no te vas solo por lo que me está pasando a mí. Julia negó con la cabeza. Sin duda me ayudó a decidir, Andy. Pero no es solo eso. Ambos se pusieron de pie y él la abrazó. Gracias por ponerme al tanto. Parece que mi llamada familia está tramando algo. Te mantendré informado. Nos mantendremos en contacto. Ella dejó su oficina y Andy se dio cuenta de que tenía algo en que pensar después de lo que Julia había dicho. Florida parece una buena opción, pensó. Unos días después, en la mañana de Navidad, estaba solo en la casa que compartía con Katie y sus hijas. Se dio cuenta de que su actitud hacia ellas estaba cambiando. La casa que compartía con ellas ya no era compartida, y Cassandra y Emily ya no eran sus hijas. Cassandra y Emily ahora eran sus hijas. ¿Es por eso que Katie siempre rechazó la idea de la adopción?, se preguntó. Y lo que consideraba una casa ahora era solo un edificio, si acaso. Incluso antes de enterarse de que Bill Buster lo estaba reemplazando, Andy no estaba muy entusiasmado con la idea de encontrar a alguien con quien pasar la Navidad. Pero ahora que Katie y las niñas se habían ido en un crucero familiar de un mes con su ex esposo, se dio cuenta de que no quería pasar el tiempo con ninguno de los amigos que había hecho desde que estaba con Katie y las niñas. Después de todo, la mayoría de ellos eran amigos de Katie primero y amigos de Andy después. Entonces, ¿cuántos de ellos saben que es el payaso de Katie? No, es mejor mantenerse alejado de ellos. Él era hijo único y sus padres murieron cuando era muy joven, así que no tenía familia propia para visitar. Ese año decidió no celebrar la Navidad en absoluto. Pensó en cocinarse algo para la cena de Navidad.
Walmart tiene una variedad de comidas instantáneas navideñas, desde el macaroni con queso Kraft Deluxe blanco que se puede recalentar fácilmente en el microondas hasta el asado de pavo blanco tierno congelado de Stouffer's. Se dio cuenta de que si compraba cualquiera de esas cosas, parecería el mayor perdedor del mundo y decidió evitar cualquier cosa que le recordara de alguna manera la cena de Navidad. Y luego, en la mañana de Navidad, sonó su teléfono. En la pantalla apareció que era Katie. Decidió contestar la llamada. «Feliz Navidad, papá». Era Cassandra quien llamaba desde el teléfono de su madre. «Feliz Navidad, Cassandra». Y también Emily y Katie, respondió con calma. «¿Con quién estás celebrando la Navidad, papá?» «Con nadie. De hecho, no celebro en absoluto. Después de todo, la Navidad es para la gente con familia, y como no tengo familia, decidí no molestarme». Katie intervino. «Oh, ¿te sientes descuidado, cariño? Cuando regresemos, arreglaré todo. Además, papá dice que la empresa organizará unas vacaciones bonitas para ti, para mí y para las niñas el próximo año». «Buena idea, Katie, muy buena. Pero, ¿cómo se sentirá tu hombre, Bill Buster, al respecto? Después de todo, durante todo el crucero vivirán juntos en la misma lujosa cabaña, presumiblemente como esposo y esposa». Katie jadeó y dijo, «¿Quién te lo dijo? No es lo que parece. Esto no es cierto». «No te preocupes, Katie. No tengo idea de qué hice para que tú, tus hijas y tus padres me traten así, me odien tanto. Pero no te preocupes, para cuando regreses de las vacaciones de Navidad, ya me habré ido hace mucho de casa. Y por favor dile a tu padre que puede transferir a Bill a mi antiguo puesto, ya que estoy dejando la empresa». Apagó el teléfono y comenzó el pánico en la cabina del barco. «Oh, no, papá», Katie aulló. «He tratado tanto todos estos años para mantener a Andy y a Bill como esposos separados pero iguales en mi vida. ¿Cómo puedo arreglar esto ahora?» Claire, su madre, intervino con una expresión amarga en el rostro. «Te lo advertí. Les advertí, Katy, y a ti, Marvin, que la idea de esposos separados pero iguales era estúpida, peligrosa. Pero funcionó tan bien durante los últimos 15 años. Si Andy no se hubiera enterado de esto. Me pregunto quién se lo dijo». Claire negó con la cabeza. «Ya no importa». Había desesperación en su voz por teléfono. «Sí, ¿y por qué no? Según él entiende, su esposa lo dejó por otro hombre, su primer amor. Espero que no haga nada malo». «No digas eso, mamá. No le deseo nada malo. Lo amo». «Bueno, creo que Andy casi con certeza no siente amor de ninguno de nosotros en este momento», dijo Claire. Y tenía razón. Andy se sentía no amado, humillado, insultado y ridiculizado. Y todo esto provenía de quienes él erróneamente consideraba su familia, a quienes creía que los amaba tanto como ellos a él. Andy siempre había sentido envidia de los británicos y de otros países de la Commonwealth que celebraban el Boxing Day, o el día de San Esteban, el 26 de diciembre. Pero ahora, en la mañana del 26 de diciembre, estaba contento de que en las oficinas estadounidenses este día se considerara un día laborable normal, aunque a veces con un toque de nostalgia de una resaca. Llamó temprano a la firma de abogados Cascade, Northern y Witte. Aunque la única persona con quien realmente quería hablar era Mary Northern, a quien conocía desde sus días de estudiante y con quien había desarrollado una relación bastante cercana gracias a su hermano Jake. Gracias a quien era, su llamada fue transferida al número personal de Mary con un mínimo retraso. «Hola, Andy. Felices fiestas. ¿Qué puedo hacer por ti esta mañana?» «Felices fiestas para ti también, Mary. Lamentablemente, la llamada será de algún modo sobre negocios. Necesito los servicios de un abogado de divorcios». «Oh, no, Andy, ¿qué te hizo ella?» Esta respuesta interesó a Andy. «Parece que me dejó por su primer esposo, Bill Buster». «Maldición. ¿Tienes pruebas?»
Sí. Están juntos en un crucero familiar. Así que no solo me está engañando a mí, sino que toda su familia está involucrada en esto. En este momento, su voz casi se quebró. Oh, cariño, esto es terrible. Toda la familia, incluidas las niñas. Maldición. Mira, voy a encargarme personalmente de esto por ti. De hecho, voy a reservar la tarde para ti, si no te importa. A la 1 p.m. acordaron, y poco antes de esta hora, lo mostraron en su oficina. ¿Cómo quieres que vaya, Andy? ¿Reconciliación o divorcio? Estoy inclinado hacia el divorcio, Mary, para ser honesto. Lo entiendo. Pero, ¿qué pasa si es algo nuevo? ¿Ellos estar juntos en un crucero? Sí, esa es una buena pregunta. Pero, ¿qué pasa si ella pasa un mes jugando a ser una familia con su ex esposo durante un crucero navideño de 4 semanas con sus padres y mis hijastras y todos saben menos yo? En mi opinión, eso ya es lo suficientemente malo. Pero si esto es el culmen de una traición durante meses o incluso, Dios no lo quiera, años, bueno, no hay escapatoria, ¿verdad? No lo creería así, Andy. Nunca. A veces ofrezco asesoramiento, pero esta situación del crucero es tan fuera de lo común que dudo que se pueda recuperar a menos que tenga una buena excusa. Mary le dio a Andy una pequeña botella de agua, tomó una para ella, y comenzó a tomar notas en una costosa tableta electrónica llamada Remarkable. Por favor, cuéntame todo lo que ha pasado últimamente, Andy, dijo ella. Andy le contó a Mary sobre la reunión en la que Marvin Mank le dijo que ya no estaba invitado al crucero familiar y que debía quedarse en casa a trabajar en la oficina. Pero no hay una razón convincente para que yo siga en la oficina, agregó. Luego explicó cómo Katy le había dicho que hablaría con su madre para que Marvin cambiara de opinión, pero ahora cree que fue una mentira para mantenerlo callado. Vaciló al relatar cómo Julia Beston le había informado que en realidad no estaba inscrito en el crucero, y que su lugar ya había sido ocupado por Bill Buster, el ex esposo de su esposa y padre de las gemelas. Esto es lo que duele tanto. Las niñas lo sabían, deberían haber conocido la verdad, pero aún así mintieron, supuestamente tratando de hacer que Marvin cambiara de opinión. Sí, asintió Mary. Debe doler mucho. Él encogió los hombros. Sí, duele. Hasta ahora, siempre he visto a las niñas como mis propias hijas. Pero ahora entiendo que solo son mis hijastras. Bueno, en realidad, ni siquiera eso. Siempre me molestó un poco que Katie nunca me permitiera adoptar a sus hijas, siempre me esquivaba con excusas. Ahora entiendo por qué. Aparentemente nunca me consideró como su verdadero esposo o un padre adecuado para sus descendientes. No te hagas esto a ti mismo, Andy. Sé que te trataron mal, pero no dejes que te consuma por dentro. Tengo una lista de terapeutas si necesitas uno, dijo Mary. Gracias. Lo tendré en cuenta. Andy, deberías considerar contratar a un detective privado. Siempre recomendamos Jenner Investments. Doug Jenner, el director de la empresa, es un ex inspector de policía de la ciudad. No es barato, pero es muy bueno, asintió él, aceptando su propuesta mientras ella le enviaba la información de contacto de Doug. Al final de la reunión, Mary se puso de pie, abrazó a Andy y le dijo, prepararé los documentos para demandarla. En nuestro estado, los divorcios pueden ser por culpa o sin culpa. ¿Cómo quieres proceder con el divorcio, con o sin culpa? Él asintió pensativo. Creo que es mi culpa. Y además, ¿qué quieres hacer con tu empleador? ¿Qué quieres decir? ¿Qué puedo hacer? Demandarlos por despido constructivo del contrato. Si tu empleador te obligó a perder la licencia familiar al dejarte trabajar mientras tu esposa, su hija, estaba con otro hombre, entonces la relación profesional entre ustedes no puede mantenerse reclimente y puedes demandar por incumplimiento constructivo del acuerdo. ¿Quieres que haga esto? Sí, por favor. No había pensado en eso. Gracias por el consejo.
Regresó a casa, hizo las maletas con algunas pertenencias y reservó un apartamento en el Marriott Hotel del centro. Tomó un Uber hasta allí y se instaló en menos de una hora. Es gracioso, pensó, podría llorar, pero me siento insensible a todo lo que está pasando. Al día siguiente, se reunió en la oficina con Julia y le anunció que renunciaba de inmediato. Se abrazaron y Julia lo besó en la mejilla. Estás haciendo lo correcto, Andy. Si mi esposo hiciera la mitad de lo que tu supuesta familia está haciendo contigo, lo dispararía gustosa y aceptaría la cárcel por ello. A pesar de que Davis era una buena persona, probablemente ni siquiera consideraría ser como Katie. Envió por correo electrónico su carta de renuncia al Departamento de Recursos Humanos y entregó las llaves de la oficina. Andy siempre fue muy atento, especialmente ahora con su nueva perspectiva. Se preguntó si el tamaño del paquete de salida era una muestra de culpa por parte de su ex familia. Llamó a su corredor y liquidó de inmediato la cartera de acciones de su empleador, valorada en $10 millones, algo que no podía rechazar. Abrió una cuenta nueva en el banco Mercantile Savers, y cuando depositó los 10 millones en su cuenta, parecieron encantados. Claro, debido al monto del depósito, tendrían que notificar a las autoridades, pero él lo esperaba y no estaba demasiado preocupado. Luego regresó a su habitación y llamó a Doug Jenner, quien tenía una cita disponible a las 9:30. Al día siguiente, comió ligero, bebió una IPA, vio un documental en BBC América y se durmió a las 10 p.m. Por alguna razón, cuando viajaba solo y se hospedaba en hoteles, Andy nunca lograba quedarse despierto hasta tarde. A la mañana siguiente, se reunió con Doug Jenner en su oficina, funcional pero discreta. Después de estrechar manos, se sentaron a la mesa redonda. Todos estos dispositivos parecen ordinarios y discretos, comentó Doug. Pero de hecho son dispositivos de escucha y espionaje. Aunque no creo que sean útiles en tu caso, al menos inicialmente. Para descubrir qué está haciendo tu esposa, mi empresa utilizará sus redes sociales. Sorprendentemente, la mayoría de las personas que engañan a sus cónyuges o roban a sus empleadores o socios comerciales son demasiado tontas para darse cuenta de que están divulgando demasiada información al mundo. Hablé con Mary esta mañana y piensa muy bien de ti. Estoy feliz de trabajar contigo para ayudarte a descubrir lo que necesitas saber. Pero no cometas el error de usar lo que te digo para vengarte. He visto esto antes y nunca termina bien. Después de pedir café, Doug hizo que Andy firmara el contrato. Todo lo que necesito de ti es una foto de tu esposa, tus hijas, sus abuelos y detalles de su presencia en redes sociales, así como los tuyos. Luego pediré a mi equipo que comience la investigación. ¿Cuánto crees que tomará esto?, preguntó Andy. Oh, no mucho, supongo. Contemos 48 horas. Se despidieron y Andy pagó su depósito antes de marcharse. Los siguientes 2 días fueron extraños para Andy. Extrañaba su antiguo estilo de vida, a su familia, a su trabajo. Pero entendía que toda su vida anterior se basaba en mentiras y nada de eso era real. Sin embargo, en general, se sentía bien. No hice nada estúpido como empezar a fumar o emborracharme todas las noches. Incluso miré la Biblia de Gideon que estaba en el apartamento, aunque solo le eché un vistazo breve al libro de Mormón. Después de todo, la familia Marriott es mormona. Le sorprendió que antes de que expiraran las 48 horas de Doug Jenner, recibió una llamada de uno de sus empleados. Señor Masters, el señor Jenner ha obtenido información sobre la infidelidad de su esposa. ¿Podría visitar nuestra oficina para que él le haga un informe? Esa tarde, Doug le entregó el informe a Andy. Andy, debo decir que tus temores y sospechas resultaron ser ciertos. Tu esposa ha mantenido una relación extramarital con William Baxter durante los últimos 15 años. Andy tragó saliva y suspiró. Esta noticia me confunde. Por un lado, estoy devastado, pero al mismo tiempo me siento aliviado. Doug asintió. Sí, puedo entender que te sientas traicionado, pero ahora tienes la información y el conocimiento para seguir adelante con tu vida.
¿Cómo lo descubriste? Doug se encogió de hombros. Sorprendentemente simple. Tu esposa ha tenido una página de Facebook desde que era señora Buster, pero después de casarse contigo, desactivó esa página y comenzó una nueva bajo el nombre de Katie Masters. Sin embargo, unos años después de casarse contigo, reactivó su antigua página bajo el nombre de señora Buster. Y es obvio que, a partir de ese momento, ella tuvo dos vidas separadas, una como la señora Masters y la otra como la señora Buster. Mi equipo pudo usar la última tecnología de inteligencia artificial para realizar búsquedas profundas en sus redes sociales y las de ella, incluyendo Google Calendar, los sitios web de sus empleadores, las redes sociales de sus familiares, etc. Y pudimos emparejar lo que estaba sucediendo. ¿Recuerda el momento en que su empleador comenzó a enviarlo en largos viajes de negocios, así como en viajes al extranjero? Andy hizo una mueca. Sí, lo recuerdo. Desde que empezó a hablar de eso, debió ser hace unos 14 o 15 años. Su rostro se oscureció de ira. ¿Estos viajes de negocio se organizaron para darle tiempo a ella de estar con Buster? Doug asintió con simpatía. Sí, parece que ese fue el caso, al menos para algunos viajes. Y poco después comencé a recibir grandes bonos por mi trabajo, así como bloques de acciones. Apuesto a que era para apaciguarme, ¿verdad? Doug negó con la cabeza. Hasta donde entendemos, esto fue la forma en que Mank apaciguaba su conciencia por insistencia de su esposa, que no estaba feliz con lo que le estaban haciendo a usted. ¿Cómo comenzó esta aventura?, preguntó Doug. Aparentemente, Buster regresó de ese agujero donde trabajaba, fotografiaba y pintaba, se disculpó con Katie, y Katie decidió que tendría dos vidas. Estaría casada con dos hombres, usted y Buster, y su padre jugó un papel clave en mantenerlo ocupado y fuera del camino para que Katie pudiera pasar tiempo con Buster. ¿Los gemelos sabían de esto? Sí, lo sabíamos. Sin embargo, en realidad fueron entrenados y sobornados para que nunca se lo dijeran o para que usted no lo descubriera por accidente. Pero lo que no entiendo es por qué todo este sinsentido sobre el permiso familiar. ¿Qué era eso? En realidad, esta pregunta es fácil de responder. Parece que el deseo de vagar de Billy Buster ha vuelto. Se le asignó trabajar en la Antártida durante los próximos 4 años como fotógrafo y artista oficial. A Katie no le gustaba la idea de estar separada de su ser querido por tanto tiempo. Y entonces se le ocurrió una idea increíble, invitarlo a reemplazarlo a usted por unas vacaciones de un mes para de alguna manera apoyarla. Creo que se podría decir. ¿Qué? ¿Quién hace esto? Aparentemente, decidió que amaba tanto a usted como a Buster y diseñó un esquema para mantenerlos a ambos. ¿Podré usar la información que encontró en mi caso de divorcio? Sí, dijo Doug. Todo esto está en el dominio público, así que no espiamos a su esposa y su amante. Pero no tendría la menor idea de cómo obtener esta información sin usted. Estaría completamente perdido. Por eso me tomo mi trabajo tan en serio, respondió Doug. Envié una copia del informe a Mary Northern, y dado que el caso resultó ser tan fácil, no tendré que presentarle otra factura. Así que ahí lo tiene. Se estrecharon la mano y se despidieron. Katie regresó a una casa vacía. Todos sus planes para mantener separadas pero iguales las vidas de sus esposos se habían ido al traste. Sintió una mezcla de emociones, tristeza por Andy, irritación porque Bill, su primer amor, ya había volado a Nueva Zelanda para comenzar su despliegue de 4 años, y solo podía consolar a sus hijas por perder a 2 padres en sus vidas. Además, estaba enojada por la actitud de su madre hacia toda esta situación. Sí, entendía que Claire nunca había estado completamente de acuerdo con la idea de tener esposos separados pero iguales, pero ahora se estaba volviendo simplemente insoportable. En sus declaraciones, cada vez que Katie hablaba de lo mal que se sentía, Claire respondía, de hecho. Entonces imagina lo mal que está Andy ahora, y él no tiene la culpa de nada, ¿verdad? Katie envió a Andy un largo mensaje de texto, básicamente suplicándole que le diera otra oportunidad.
Alegaba que tener a Bill Buster en su vida como su segundo esposo no le había causado ningún daño a Andy y esperaba que Andy aceptara asistir a terapia de pareja para ayudarlos a reconciliarse. Andy siguió el consejo de Mary Norton y programó una consulta individual con uno de los psicólogos de su lista de contactos. Compartió este mensaje con su consultor, Pete Waters, quien silbó y dijo: «Vaya, esto es una locura. ¿No es ella una narcisista o algo así?». Andy dijo: «¿Realmente piensas que es narcisista?». Pete se encogió de hombros y respondió: «Oh, estaba bromeando en parte cuando la llamé narcisista. Es imposible hacer un diagnóstico con una carta tan corta. Pero, para ser honesto, veo algunos rasgos narcisistas en ella. Pensar que puede manejar a 2 esposos durante la mayor parte de su matrimonio y luego expresar sorpresa, shock e incluso algo de resentimiento cuando su esposo legal decide terminar el matrimonio no es una reacción normal de su parte. Un poco extraño, para ser honesto. Eventualmente, tuvo que ser expuesta. «Por favor, dime cómo fue realmente», pidió Andy. «¿Cómo descubrió la traición y cuánto duró?». Durante un mes, tuvo sesiones con Pete cada 2 semanas, y en el futuro previsible las redujo a 1 al mes. Mientras tanto, Mary solicitó el divorcio de Katy y también inició procedimientos legales por terminación constructiva de su contrato con Marvin Mank y su corporación GWS. Andy se mudó de una habitación de hotel a un apartamento a pocas calles de distancia. Decidió entrar en el negocio de la consultoría y se fue en línea para pedir muebles de oficina y una nueva computadora de escritorio en Quill.com. Nunca soñó con conseguir mucho trabajo, pero para su sorpresa, encontró varios clientes rápidamente. O ellos lo encontraron a través del boca a boca y LinkedIn. Recibió una carta del departamento legal de GWS amenazándolo con despido. En respuesta, exigió que se pusieran en contacto con su abogada, Mary Norton, de Cascade, Norton & White, en lugar de con él. Para su sorpresa, ni él ni Mary recibieron más noticias sobre la carta de despido. «Se desvanecieron», dijo Mary, sonriendo. A principios de enero, Katie recibió los papeles del divorcio, y para sorpresa de Andy, ni Katie ni las chicas intentaron ponerse en contacto con él. Pero Mary notó que esto probablemente se hizo por consejo de sus abogados. En marzo, el caso fue escuchado por la jueza Jennifer Harris, una mujer de mediana edad bastante delgada que se parecía un poco a la jueza Judy. Para ser justos, a veces se hacía la interesante. Le gustaba mirar a la gente en la corte a través de elegantes gafas de media montura. Hablando con su secretaria, negó con la cabeza. «Esto es una verdadera maldad. ¿Peor que los casos habituales que vemos?». «Oh, Dios, sí, mucho peor. Una esposa ha estado engañando a su esposo con su ex esposo durante 15 años, y sus hijastras y abuelos lo saben». La secretaria dejó escapar un silbido bajo. «Vaya. ¿Y la esposa justifica esto?». «Sí. Lo cual debería ser divertido o no». El testimonio de Andy fue tanto impresionante como deprimente. Escribió que siempre quiso ser padre y pensó que había logrado la paternidad con Cassandra y Emily, pero supo que eso no era realmente así. Ahora sabe la razón por la cual su ex esposa y sus gemelas no le permitieron adoptarlas. Ahora está en una edad en la que probablemente no podrá tener hijos propios. Y esto es otra cosa que su esposa infiel le robó. A las 10 de la mañana del miércoles, se abrió el caso. «Su señoría, mi nombre es Mary Norton y represento a mi cliente, el señor Andrew Masters, en su divorcio de su esposa, Katy Masters. Como base, citamos la larga y descarada aventura de Katy Masters con su ex esposo, William Buster. Tenemos evidencia de que la señora Masters ha sido infiel a su esposo durante 15 años. Me gustaría llamar al primer testigo, Douglas Jenner». Doug prestó juramento. «Mi nombre es Doug Jenner. Soy el director de Jenner Investments. Fui contratado por el señor Andrew Masters para investigar la posible infidelidad de su esposa». «¿Qué ha descubierto, señor Jenner?». «He descubierto que la señora Masters ha tenido una aventura durante los últimos 15 años, engañando a su esposo con su primer esposo.
Mis detectives supieron que el empleador y suegro de la señora Masters, Marvin Mank, ayudó a su hija en sus aventuras con su ex esposo organizando viajes de negocios ficticios para darle libertad de acción. La evidencia que hemos recopilado ahora forma parte de la declaración jurada de divorcio. Gracias, señor Jenner. El abogado de Katie, Paul Foster, se levantó. Parecía resbaladizo y Andy notó la expresión de desagrado en el rostro de la jueza. Suprimió una sonrisa y pensó, esto no puede ser bueno para Katie. Su señoría, dijo en un tono autoritario, exijo que esta supuesta evidencia sea desestimada por el tribunal ya que toda es información privada, obviamente obtenida de manera ilegal. La jueza Harris lo fulminó con la mirada. ¿Tiene evidencia para respaldar sus afirmaciones, señor Foster? No hay ninguna, en sí, pero, ¿de qué otra manera podría haber obtenido esta supuesta evidencia? Protesto, su señoría. Mary intervino. O el señor Foster cree que la evidencia es falsa, lo cual es lo que está insinuando, o cree que es toda verdadera, pero obtenida ilegalmente. Ambas opiniones sobre este asunto no pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Verdad? Estoy de acuerdo, señorita Northern. Señor Jenner, ¿cómo obtuvo esta información? Su señoría, mi equipo y yo utilizamos exclusivamente fuentes disponibles públicamente, cuentas en Facebook, Twitter, LinkedIn y otras redes sociales y plataformas, así como secciones públicas del sitio web del empleador del señor Masters. Además, descubrimos un blog accesible públicamente de William Billy Buster, que contiene información sobre sus relaciones actuales no solo con la señora Masters, sino también con sus hijas gemelas, así como con su ex-suegro y ex-suegra. También examinamos calendarios en línea de acceso público. El juez dijo, ¿por qué no usaron dispositivos de escucha, señor Jenner? Encogiendo los hombros, él dijo, bueno, aparte de la legalidad de la idea, no creo que fuera necesario. La razón es que, como muchas personas que se dedican a la infidelidad o prácticas comerciales fraudulentas, no son los cuchillos más afilados del cajón y parecen casi obligados a compartir sus actividades ilícitas e ilegales. Foster preguntó sarcásticamente, si esto es cierto, entonces, ¿por qué su esposo no lo sabía? Simplemente no miró, sin esperar reprimenda que debería mirar. He visto esto suceder antes en situaciones similares. Foster es un estúpido. Andy entendió al actuar de esta manera, tratando de desafiar la evidencia recolectada por Doug Jenner y su equipo. Se admitió visiblemente a sí mismo que sí, Katie es una tramposa. Y luego confrontó a Andy por no saber que ella era una tramposa. ¿Qué estúpido es este Foster? El juez Harris permitió que Doug se sentara. Luego se dirigió a Foster. Señor Foster, ¿tiene alguna evidencia que contradiga la evidencia presentada por el equipo del señor Masters? Foster parecía desconcertado por esta pregunta. No hay ninguna, su señoría. Todo lo que puedo decir en nombre de la señora Masters es que ella ama a su esposo y quiere que retire su demanda de divorcio. Entonces, ¿por qué no se presenta la señora Masters ella misma? Katie habló en la corte y se veía patética. Ella realmente ama a Andy. Lamenta esta locura familiar, pero es mayormente un malentendido. Y lo único que ha hecho mal es enamorarse de dos hombres, Billy y Andy, y querer mantenerlos en su vida. Dos esposos, separados pero iguales. Foster dejó que Katie hablara en privado. Pensaba que era una estúpida, pero le habían pagado una suma considerable por representar a alguien a quien no quería, así que lo haría lo mejor posible. Mary finalmente se levantó y miró a Katie. Bueno, señora Masters, la idea de tener dos esposos en su vida debe haberla hecho muy feliz. Un verdadero impulso para su autoestima, pero no muy bueno para su esposo legal. Usted, sus hijas y sus padres convirtieron a Andy en, ¿no es así? No me gusta la palabra, respondió Katie con un leve quejido en su voz. Además, si consideramos esta palabra en este contexto, entonces Billy. Mary sacudió la cabeza. No, es un hombre engañado por su esposa. Bill sabía sobre Andy, ¿no es así? Katie asintió. Sí,
Lo sabía. Pero ¿cuál es la diferencia? Andy se convirtió en un siervo por su culpa. Pero Bill, hasta donde él sabía, no era un siervo. Bill y Andy nunca fueron separados e iguales en su vida, ¿verdad? Fueron. Seguirán ahí si Andy abandona este caso de divorcio. La razón por la cual no hubo igualdad y justicia en su relación con Andy y Billy es porque Billy sabía todo sobre Andy. Pero Andy no sabía nada sobre el papel de Billy en su vida, ¿verdad? No, pero solo porque sabía que Andy nunca aceptaría la presencia de Bill en mi vida. No lo entendería. Comenzó a limpiarse los ojos con la servilleta que sostenía en su mano. Mary respiró antes de hablar de nuevo. Así que sabía que él pediría el divorcio si se enteraba de su aventura. Es casi como si pensara que debería haber pedido el divorcio dadas las circunstancias. Pero lo amo. Las niñas lo aman. Ella se rompió y el juez aprovechó la oportunidad para hacer una pausa para el almuerzo. Después de la cena, Foster preguntó a Katie, ¿cuál es su resultado ideal, señora Masters? Que Andy me perdone, experimente el dolor que le causé accidentalmente, y comience una terapia tanto en pareja como individualmente. Tal vez terapia familiar, su señoría, dijo Foster, ahora dirigiéndose al juez, sugerimos que el señor Masters retire su demanda de divorcio y busque terapia para ayudarlo a adaptarse a la realidad de su matrimonio en el cual su esposa ama tanto a él como al señor Buster. ¿Esto es lo que quiere, señora Masters? Preguntó el juez. Había gran duda en su voz. Sí, su señoría. Me gustaría que Andy fuera a terapia, tal vez hipnoterapia para ayudarlo a aceptar el hecho de que es mi esposo y Billy es mi segundo esposo. Por decisión del tribunal. La voz del juez sonaba incrédula. Entonces, ¿quiere que el tribunal obligue a su esposo a someterse a hipnoterapia para convertirlo en su esposo sustituto dispuesto y obediente? Foster se dio cuenta de la dirección en la que se dirigía el juez e intervino. No lo pondría en esos términos, su señoría. Ella le dio una sonrisa algo sombría. Bueno, eso es maravilloso para usted, señor Foster, pero aquí están mis condiciones. Si ustedes dos genios piensan que voy a obligar al señor Masters a someterse a terapia de modificación de conducta para convertirlo en una persona obediente y cómoda, entonces deberían repensar esta terrible idea. No lo toleraré. Y dudo que algún psicoterapeuta certificado o licenciado siquiera esté de acuerdo con una propuesta tan atroz. Ella sacudió la cabeza. Rechazo la petición, dijo Katie. Pero su señoría, la terapia realmente ayudará a Andy a aceptar su papel en mi vida. Dado que Billy se irá por 4 años, pensé que eso sería más que suficiente para que Andy se diera cuenta de que todo estaría bien para aceptar la situación. No, dijo el juez con firmeza. Esto no funcionará. Me estoy acercando a tomar mi decisión. Señora Norton, veo que hay un acuerdo prenupcial según el cual la casa propiedad de la empresa permanece con la señora Masters, y la señora Masters, en virtud de la cláusula de infidelidad, retiene solo el 15% de los bienes matrimoniales. Eso es correcto, su señoría. Foster intervino. Pero su señoría, me gustaría señalar que la cláusula de infidelidad se aplica solo al señor Masters y no a la señora Masters. Por lo tanto, sin consulta, y si el divorcio procede como parece, la cláusula de infidelidad en el acuerdo prenupcial es inválida. Y estamos exigiendo el 80% de los activos, incluidos los 10 millones de pesos que el señor Masters recaudó vendiendo sus acciones en la empresa. El juez había pasado de estar meramente molesto a estar furioso. Esto es una tontería, señor Foster. La cláusula de infidelidad se aplica tanto al esposo como a la esposa. Rara vez he oído tonterías tan egoístas en mi corte. La señora Masters engañó a su esposo durante mucho tiempo, esencialmente envenenó las mentes de sus hijastras contra él mientras obtenía lo mejor de ambos mundos, mientras que su esposo recibía poco. He oído suficiente de esta tontería narcisista de la señora Masters. Mi decisión es que el divorcio se concede y el acuerdo prenupcial sigue en plena vigencia, y ella no recibirá ninguno de los ingresos de la venta de las acciones. Absolutamente nada.
Se escuchó un fuerte golpe de martillo y todo terminó. Estaban divorciados. Más tarde ese día, Mary y Andy disfrutaron de una hamburguesa en una cafetería y restaurante ubicado cerca del juzgado. ¿Qué sigue, Andy?, preguntó Mary. Descubrí que me gusta el trabajo de consultor, así que lo desarrollaré. Creo que podría considerar mudarme a Florida. Si no te importa que pregunte, ¿qué harás con las chicas? ¿Buscarás una relación con ellas en el futuro? Él se encogió de hombros. No entiendo cómo puedo hacer esto. Ambas sabían que su madre me engañaba y no les importaba. Además, la alentaban y me mentían. Así que realmente no veo el sentido en preocuparme. Entiendo a qué te refieres, Andy. Continuaron charlando sobre temas generales hasta que salieron del restaurante y siguieron con sus asuntos. Unos días después, Katie pidió reunirse con Andy. Él aceptó pero exigió que se encontraran en la oficina de su abogado. Se sentaron en una sala de conferencias de tamaño mediano, uno frente al otro, en una mesa de madera pulida. Bueno, Katie, querías una reunión. ¿Qué quieres decir? Lo siento, Andy. Supongo que me volví codiciosa y estúpida. Realmente pensé que podía tenerte a ti y a Billy como esposos separados pero iguales. Obviamente esto es inaceptable para ti y lo siento mucho. Él asintió pero permaneció en silencio. Ella continuó, también me gustaría saber qué haremos sobre tu relación con las gemelas. ¿Te extrañan, sabes? Parecía desconcertado. ¿Por qué me extrañarían? ¿Ya no hay un padre real en sus vidas? Entiendo que estés enojado conmigo, mis padres y las niñas. Pero las niñas todavía son pequeñas y todo lo que sabían era que había dos papás, ¿vale? Así que por favor, no las culpes a ellas. Me mintieron, sabían que Billy tomaría mi lugar en ese crucero de diciembre. Y aún así se unieron a ti para engañarme en la mesa esa noche, fingiendo estar molestas porque su abuelo me sacó del crucero. Katie parecía molesta. Sí, lo sé. Lo sé. Entiendo lo que estás diciendo. Simplemente no queríamos que sufrieras las consecuencias de ser expulsado del crucero y reemplazado por Billy. Pero creo que eso todavía te duele más de lo que jamás entenderás. Katie. Tú. Todos ustedes me destruyeron. ¿Vas a ver a las niñas? Preguntó qué pasó con Billy, su verdadero padre. ¿Dónde está? Ya se fue de viaje de negocios para tomar fotografías y pintar cuadros. Estará fuera de casa durante 4 años. Es un gran paso para él. Un trabajo bastante prestigioso. Así que me deshiciste de mí, tu esposo, y el hombre con el que me reemplazaste te dejó al menos por 4 años. Es una pena por ti y tus hijas, Katie. Así que para responder a tu pregunta, no veré a tus hijas. Es demasiado pronto para mí, Katie. Tal vez algún día me ponga en contacto con Cassandra y Emily, pero no contengas la respiración. Así terminó su reunión ese día. Mientras Andy ordenaba libros en la biblioteca, que él llamaba en broma su rincón de la biblioteca, se sorprendió un poco por una llamada telefónica de Claire, su ex suegra. Hola, Claire. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, Andy. Por favor acepta mis disculpas por lo que te hicieron. Está bien, acepto. Esperó a que ella continuara hablando. Advertí a Katy y Marvin que la idea de tenerte a ti y a Buster como esposos separados pero iguales no funcionaría. Porque era completamente incorrecto y estúpido y completamente injusto para ti. No hiciste nada para merecer tal trato. Les dije a las niñas que no escucharan lo que Katy y Marvin les decían. Pero eran demasiado jóvenes y estaban emocionadas con el secreto de tener 2 padres. Katie me dijo que no planeas ver a ninguna de las niñas. Como su abuela, esto me entristece. Pero como tu suegra, simpatizo contigo y entiendo completamente tu posición. Gracias, Claire. Lo que dices es muy útil. Me alegra que lo hayas dicho.
¿Qué más tienes? Bueno, me estoy separando de Marvin. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque realmente no quiero seguir viviendo con una persona que puede hacer una tontería como esta de irse de vacaciones. Sé que lo hizo porque amaba a Katie y ella lo tenía envuelto en su dedo meñique. Pero aún así, permitir que alguien como Bill Buster tomara tu lugar en un crucero familiar fue completamente incorrecto de su parte. Y me di cuenta de que realmente no quiero vivir con Marvin. Al menos no a corto plazo. Y luego realmente no sé. Si pensabas que la idea de esposos separados pero iguales estaba mal, ¿por qué no hiciste nada al respecto? Porque veía lo feliz que eras y esperaba que Katie dejara de ser tan estúpida, pero nunca lo hizo. Supongo que estaba tratando de calmar mi conciencia asegurándome de que te compensaran por la basura que Katie, Marvin, las niñas y probablemente yo también te estaban haciendo pasar. Como cuando hice que Marvin te diera esas acciones, ya sabes. Ella se rió. Andy también se rió. Gracias por eso, al menos, Claire. Es bueno saber que al menos un miembro de la familia me apoya. Al menos hasta cierto punto. ¿Qué vas a hacer ahora? Hago consultoría empresarial y me gusta. ¿Te quedarás en la ciudad? Estoy pensando en mudarme. Realmente no hay razón para que me quede aquí. Te extrañaré, Andy. Sí, yo también, Claire. Te extrañaré. Terminaron la conversación. De hecho, estaba ordenando libros en preparación para mudarse a Florida. Contactó a Julia, quien prometió ayudarlo a reunirse con agentes inmobiliarios en Florida. Ella también le envió una foto de su hermana menor diciendo que se había divorciado recientemente. Ella, como Andy se dio cuenta, es también, en una escala de 1 a 10, fácilmente un 15. Tal vez esta vida de divorciado no sea tan difícil como pensé, dijo a su reflejo, sonriendo. Visitó Florida, se reunió con Julia y un agente inmobiliario que conocía a su hija, y compró una bonita casa a pocos kilómetros de Julia. También almorzó con Julia y su hermana, y acordó con Sonia, su hermana, comenzar a salir cuando se mudara a Florida. Ambos habían sufrido por cónyuges infieles, así que ambos no planeaban apresurarse. A Andy le intrigó que ella ya hablara sobre la posibilidad de tener hijos con él, y a lo largo de varios años de un matrimonio feliz y normal, tuvieron 2 hijos y la vida en general, y la vida matrimonial en particular, fue extremadamente buena. En cuanto a su antiguo matrimonio, su antigua familia, como le dijo a Sonia y Julia en una cena una noche después de acostar a los niños, no puedes conducir por la autopista de la vida mirando por encima del hombro, de lo contrario chocarás. Mi antigua familia es cosa del pasado lejano, y tú y nuestros hijos, Sonia, son mi presente y futuro. Se alegró de que Claire se divorciara de Marvin. Obviamente, no solo se dejó llevar por reemplazar a Julia, sino que se encontró en una situación comprometedora con Katie y las gemelas. Andy se rió cuando ella dijo en Facebook que no tenían un acuerdo prenupcial, por lo que el divorcio fue muy costoso para él. Se rió cuando Claire reveló que había encontrado a un joven tenista profesional para ayudarla a mejorar su servicio o algo así. Suscríbete a nuestro canal.